Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Este lunes es 30 de septiembre. Hemos llegado al final de este mes que marca la transición entre el verano y el otoño. Ya se ha normalizado seguramente nuestra vida. Ya hemos vuelto desde hace tiempo a nuestras rutinas, a nuestra vida más habitual. Y nosotros vamos incorporando poco a poco en estas rutinas nuestro trato con el Señor. No quiere decir que éstas tengan que ser rutinarias en un sentido peyorativo, sino que debemos habituarnos al trato con el Señor, a la oración, al contacto con su palabra, que es para nosotros una verdadera luz que tiene que iluminarnos en el camino. El salmo responsorial de la misa de hoy, que es el Salmo 16, precisamente nos invita en la misa a repetir este versículo. Inclina el oído y escucha mis palabras. Cuando nosotros escuchamos al Señor, después le dirigimos nuestra palabra. Le interpelamos a partir de sus palabras con las nuestras. Y suplicamos al Señor que lo mismo que nosotros tratamos de escucharle a Él, Él también nos escuche, nos atienda. Este lunes es 30 de septiembre, acabamos de decir, y en este día la Iglesia celebra la fiesta de un importantísimo padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia, San Jerónimo, llamado el doctor máximo de la Sagrada Escritura. Para nosotros, oyentes de Palabra y Vida, acostumbrados a escuchar la palabra de Dios cada día, Jerónimo es como nuestro patrono. Es alguien que amó apasionadamente la palabra de Dios y la estudió, y estudió lenguas para poder leerla en sus textos originales. Alguien que hizo de esta palabra vida. Había nacido en torno al año 340 en una ciudad de la costa de Dalmacia, en lo que ahora es Croacia, una ciudad llamada Estridón, cuya situación no se conoce, la ciudad no se conserva, ni siquiera se conservan ruinas identificables. Fue enviado por su familia, que era una familia pudiente, a estudiar a Italia. Sabemos que estudió en Roma, que probablemente allí recibió el bautismo. Vivió también en Aquileia, en Italia, y quedó seducido por la vida monástica, la vida eremítica concretamente. Había oído hablar o leído sobre los monjes que se retiraban al desierto, que vivían solo para Dios en el Oriente, en Egipto, en Siria, en Palestina. Y él entonces también marchó al Oriente. Vivió al menos un par de años como eremita y para imponerse una gran penitencia se propuso aprender hebreo.
pagando para ello a un judío que le enseñara precisamente a leer en las Sagradas Escrituras. Posteriormente abandonó la soledad y fue ordenado sacerdote allí en Oriente. Y ya siendo sacerdote, regresó a Roma y trabó contacto con el Papa, que era el español Dámaso, gran poeta, hombre culto, que veneró mucho a los santos mártires, escribió para ellos versos y decoró sus sepulturas en las catacumbas. Conociendo Dámaso la valía de Jerónimo y su conocimiento extraordinario, no sólo del latín, sino del hebreo y del griego, le encargó la traducción al latín de la Biblia. Existían algunas traducciones de la Biblia al latín, pero eran muy imperfectas. Entonces se consagró en cuerpo y alma Jerónimo a la traducción. Esa traducción la Iglesia la ha utilizado como versión oficial de la Biblia hasta bien entrado el siglo XX. Allí también trabó contacto con una viuda romana de una familia aristocrática y rica, Paula, con sus hijas, 4 hijas, y sus amigas, y se reunía periódicamente con ellas y les daba clases de Biblia. Posteriormente, tras la muerte de Dámaso, siendo un verdadero avispero, Roma decidió volver al Oriente y se estableció en Belén, donde con la ayuda de Paula fundó un monasterio para hombres. Paula también fundaría monasterio para mujeres y se trasladó allí con algunas amigas y una de sus hijas, Eustoquio. Desde allí escribió muchísimas obras comentando libros de la Sagrada Escritura y mantuvo correspondencia con grandes personalidades, con grandes santos, entre ellos San Agustín, en toda la cuenca, que vivían en toda la cuenca del Mediterráneo, en África, en la Galia, en Italia. Vivió con inmensa pena la muerte de Paula y también posteriormente fue quizá algo con lo que acabó su vida, la muerte de Eustoquio, que era muchísimo más joven. Murió finalmente en el año 420, en Belén, donde había vivido todos estos años, cerca del pesebre del Señor, como él decía. Murió con una edad en torno a los 80 años. Vamos a escuchar hoy la palabra de Dios. 3 días estuvimos leyendo el libro de los Proverbios y 3 días el libro del Eclesiastés, libros de la sabiduría de Israel. Hoy vamos a comenzar otro libro sapiencial, como es el libro de Job. Y este libro lo leeremos toda la semana. Bueno, hay algún día que no lo leeremos porque coincide con alguna fiesta o memoria que tiene lecturas propias. ¿Quién escribió ese libro de Job? Pues no se sabe, como la inmensa mayoría de los libros de la Biblia. Antiguamente se decía que Moisés, a quien se atribuía una gran parte del Antiguo Testamento y todo el Pentateuco, pero ciertamente no es de Moisés. Se ha atribuido también al rey Salomón, a quien se le atribuían todos los libros sapienciales, porque era proverbial su sabiduría, pero no pertenece a Salomón. Es de un autor anónimo muy posterior, siempre en torno a la vuelta del exilio de Babilonia. Y es un libro extraño porque el personaje principal, Job, no es un judío. Se define como un hombre que vive en el oriente, en la tierra de Uz, por tanto, al otro lado del Jordán al menos, aunque no esté totalmente localizada. Y por tanto no es un hombre que viva según la ley de Moisés, ni conoce las prescripciones judías. El autor es judío, pero quiere escribir esta historia. Evidentemente esta historia no tiene veracidad histórica, lo más probable.
No sabemos si se inspiró en algún personaje real, pero es todo muy verosímil en la narración. Lo que trata es de enfrentarse a un gran problema, que es el problema del sufrimiento, y particularmente del sufrimiento de los justos, de las personas buenas. Hoy comenzamos la lectura por el capítulo 1, pero a partir del versículo 6 hasta el 22, un texto largo que dice así: Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán: ¿De dónde vienes? Satán respondió al Señor: de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió: ¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor: ¿Y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos, y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes, y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán: Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia: Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado éste de hablar cuando llegó otro con esta noticia: Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado éste de hablar cuando llegó otro con esta noticia: Una banda de caldeos, divididos en 3 grupos, se ha echado sobre los camellos y se los ha llevado después de apuñalar a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado éste de hablar cuando llegó otro con esta noticia: Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Si han estado ustedes atentos a esta lectura, ya se han dado cuenta de que no hay mucha verosimilitud en este cúmulo de desgracias, como la historia presenta a Dios en su trono, los hijos de Dios, los ángeles que le rodean a modo de una corte, Satán que interviene, y luego esas desgracias en las que siempre hay un criado, un mozo que escapa. Solo yo escapé para contártelo. Y así perecen todos los bienes en los que consiste la riqueza de Job. Desaparecen en primer lugar bueyes y burros, todos son robados y los criados asesinados. Después son las ovejas, los rebaños y los pastores, todos consumidos por un rayo del cielo, todos. Y eso que al principio, en la parte que no hemos leído, se dice que eran miles de ovejas las que tenía, pues con un rayo
acabó con todas las ovejas y con todos los pastores, menos uno. Luego, pues los camellos también, matando a todos los criados menos uno. Y finalmente, los hijos y las hijas. Eran 7 hijos y 3 hijas. Estaban de celebración en casa del hermano mayor, y aquí es un huracán que venía del desierto, el Simún del desierto, embistió la casa, la derribó y cayó, dice, sobre los jóvenes y los mató. Todos, los 7 hijos y las 3 hijas. Vamos a comenzar por esa imaginación. Dios. No se habla directamente de Yahvé, es Dios. Y está rodeado, como hemos dicho, dice, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Hace referencia a criaturas especiales que forman la corte de Dios, que nosotros identificamos fácilmente con ángeles. Y aparece Satán. No se afirma de él directamente que sea un ángel. Se presenta como alguien que siempre está dando vueltas por la tierra, caminando por ella. Satán significa en hebreo adversario. Algunos adversarios pues lo identifican más bien con enemigo. Recuerden cómo San Ignacio de Loyola llama al Satanás pues el mortal enemigo de la naturaleza humana. Adversario, enemigo. Otros adversario lo traducen más bien por acusador. Sería más bien la figura de un fiscal en un juicio que inculpa al acusado y procura que se cumpla la justicia, que se haga la justicia a través de la condena del acusado. Satán se presenta allí en medio y simplemente entabla con una conversación con Dios que le pregunta de dónde vienes. Él simplemente responde que viene de la tierra de dar vueltas. Y entonces Dios le pondera con mucha alabanza y afecto a un hombre, mi siervo Job, dice, de quien dice que no hay otro semejante a él en toda la tierra, un hombre justo, honrado, temeroso de Dios, que vive apartado del mal. Satán, sin embargo, es un personaje escéptico y responde a veces con ironía. Y le dice, ¿es que crees que Job teme a Dios de balde? ¿No será una actitud interesada la suya? Y le dice a Dios, ¿no has levantado tú una valla, una cerca protectora en torno a él, su hogar, todo lo suyo? ¿Has bendecido sus trabajos, sus rebaños? ¿Se han multiplicado? ¿Es inmensamente rico? ¿Va a dejar de temerte, de reverenciarte, de darte culto? Es mucho lo que podría perder. Descuida que si es un hombre tan religioso es porque tiene intereses que defender. En el fondo, Satán está diciéndole a Dios que piensa que Dios es un tanto ingenuo. Piensa que es por puro cariño y respeto que le tiene Job, cuando en el fondo, para Satán, es un hombre interesado. Entonces el Señor le responde a Satán, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Permite Dios que Satán, el adversario o el enemigo, lo ponga a prueba, arrebatándole las cosas que tiene. A ver si sigue amando, sirviendo a Dios. Pone solo una prohibición. A él no lo toques. Es decir, su vida, su salud. De eso, nada. Y Satán es el que organiza, promueve aquellas terribles calamidades. Satán utiliza tanto a los hombres como a la naturaleza. En el caso de esos rebaños de bueyes y de burras, pues son bandidos sabeos los que
caen sobre ellos y se los llevan, los roban y apuñalan a los mozos que los cuidan. Luego, las ovejas y los pastores, como hemos recordado antes, es un fenómeno natural, es un rayo que ha caído y ha acabado con todos. Ahora, los camellos, de nuevo, son hombres que utiliza Satán. Es una banda de caldeos que, dividida en 3 grupos, se los ha robado y apuñalado a los mozos, igualmente. Y finalmente es otro fenómeno natural, un huracán devastador, el que ha acabado con la casa del hijo mayor de Job, donde se encontraban precisamente los demás hijos e hijas celebrando un banquete, y han muerto todos bajo las ruinas de la casa. Ha hecho su tarea. El enemigo ha procurado causar dolor. Evidentemente esta figura de Satán, tal como se presenta en el libro de Job, todavía no es el demonio con todos los rasgos y características que nosotros le atribuimos hoy. Si no, no estaría allí en la asamblea de los hijos de Dios, conversando con Dios aparentemente de una forma tan cercana o amigable. Ni Dios le concedería aquello. Sin embargo, esta figura literaria de momento irá evolucionando hasta adquirir todos estos rasgos de la maldad absoluta, sin abandonar tampoco los rasgos de adversario, de acusador. ¿Cuál fue la reacción de Job ante unas desgracias tan totales y absolutas? Dice que se levantó, se rasgó el manto. El rasgarse las vestiduras era una señal de luto en el antiguo Israel y en muchos otros lugares del antiguo Oriente. Y nosotros vemos esto en muchos lugares de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. También se rapó la cabeza, otro signo de luto, y se echó por tierra. Se echó por tierra quiere decir que se sentó en el suelo para hacer penitencia. Así hicieron los habitantes de Nínive, según el libro de Jonás. Así el rey David, por ejemplo, después de su pecado con Betsabé. Y dice estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. ¿Cómo que volverá al vientre de su madre? No, en la segunda parte de esa frase se está refiriendo a su madre, la tierra de donde él ha salido, de la que está hecho. Volveré desnudo a mi madre la tierra, desnudo salí del vientre de mi madre. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Reconoce que todo es un don de Dios, un regalo de Dios, que él ha recibido gratuitamente. Ahora se lo ha quitado, pues bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, concluye el autor sagrado, Job no pecó ni protestó contra Dios, mostrando su gran paciencia y su gratuidad total en el servicio del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor os conceda su bendición y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.